Excelencia, me voy a la cama y revisaré las cartas cuando nos vayamos mañana. La mañana es mejor para eso que la noche. No creo que deba confiar tanto en el futuro, hermano coadjutor James Frederick Booth. No creo que el señor esté contento con nosotros cuando nos esforzamos demasiado. Bueno, no creo que ninguno de los dos pueda estar 100% seguro de lo que piensa nuestro señor. Entonces podría dudar de cualquier cosa, Excelencia. Quizás. De todos modos, en lugar de hablar sin parar aquí, se podría haber escrito otra carta y podría haber avanzado más en mis estudios. Buenas noches. Buenas noches. Y bendiciones. Te veo a las 5 de la mañana. ¿Qué? ¿Las demandas y las cartas le han impedido dormir? Un hombre vino a nosotros. ¿Necesita ayuda? Puedes traerlo aquí. Dice que es de Europa. Su nombre es John Burger y es su sobrino. Ya está aquí, Excelencia. Excellency. En los archivos prudenciales de los redentoristas de la provincia de Baltimore en Brooklyn, Nueva York, se encuentra el texto manuscrito de la primera biografía de San John Newman, escrita por su sobrino, John Burger, quien también fue redentorista de esta provincia. El manuscrito está muy limpio, pero tiene notas al margen, y finalmente fue traducido al alto alemán e inglés. La historia del primer santo estadounidense comienza aquí, en Bohemia, en la hermosa ciudad de Prachatice, en las montañas Sumava. En esta casa nació John Newman, el 28 de marzo de 1811, probablemente en el lugar donde hoy se encuentra una capilla dedicada a él. John Newman procedía de una familia checo-alemana. Su padre llegó a Bohemia en 1802 desde el norte de Baviera, desde Oberburg. Trabajó en Prachatice como tejedor de medias. Se casó con Agnieszka, cuyo apellido era Lenfey. Ella era checa. Tuvieron 8 hijos juntos. 2 de ellos murieron muy jóvenes, pero 6 de ellos sobrevivieron hasta la edad adulta. John fue el tercer hijo. La relación de John Newman con sus padres fue muy bonita. Lo influenciaron no solo en sus cualidades humanas, sino también en el área de la religión. Siempre lo recordaba y estaba profundamente arraigado aquí. La madre de John Newman era muy religiosa. Iba a la iglesia todos los días. No estaba lejos de su casa, al otro lado de la plaza. Cada vez se llevaba a uno de sus hijos con ella y cada vez más a menudo era John. Pronto se convirtió en monaguillo, lo que significó que tuvo que aprender todas las frases correctas en latín, y todo esto influyó en su relación con Dios y la iglesia. And the church. Bohemia era parte de la monarquía austríaca en ese momento, y Austria también estaba estrechamente relacionada con Baviera. Esto significó que la relación entre Baviera y Austria fue muy animada. ¿Quién eres? Philip Newman, un tejedor de medias. Tendré guantes nuevos en invierno. Y yo tendré un nuevo estante de comida. Ustedes son las primeras personas que he conocido aquí. Haré un buen par de medias para cada uno. ¿Quién sabe si realmente puedes hacerlo? Estoy seguro de que no estás diciendo la verdad, mentiroso.
El padre de John Newman era alemán y tenía las típicas cualidades alemanas en el sentido positivo de la palabra: perseverancia, resistencia, exigencia consigo mismo y también con los demás. Todas estas cualidades las transfirió a sus hijos. Está relacionado con la historia de Šumava en el sur de Bohemia. El elemento checo y el alemán siempre se han encontrado aquí. Entonces John Newman es una especie de producto de esta fructífera simbiosis que está profundamente arraigada en el cristianismo local. A principios del siglo XIX, John Newman llegó a České Budějovice y supuso un gran cambio para él. České Budějovice se estaba transformando en un importante centro administrativo en ese momento, pero también en un centro espiritual y educativo de la región. Había una escuela primaria de apicultores, un liceo filosófico y un seminario de teología del obispado. Fueron tres importantes instituciones educativas que formaron el espíritu religioso y cultural y la imagen del pueblo. Como estudiante, Newman no tuvo que pasar por ningún grado dos veces. Pero hay que decirlo, no estaba entre los estudiantes más brillantes. Después de terminar la escuela primaria de apicultor, John Newman comenzó a estudiar teología en otoño de 1831. El seminario también se puede encontrar aquí, en České Budějovice, al otro lado de la plaza. Durante los 2 primeros años estudió en České Budějovice, pero dijo que la calidad no era tan alta y el ambiente era bastante liberal. De hecho, esperaba de sus estudios teológicos la misma actitud que encontraba en casa, especialmente la de su madre. Esta fue una época fuertemente anticatólica. Y aquí, en los países austríacos, fue la época de José II. Exteriormente, José II parecía ser católico. Pero en la vida práctica, trató de utilizar a la Iglesia con fines seculares. En ese momento, los estudios de seminario hicieron un mejor trabajo formando oficinistas bien preparados para la monarquía que verdaderos creyentes espirituales. Cuando John fue a estudiar a Praga, se encontró desafiando constantemente a sus profesores, de quienes esperaba que le brindaran una educación de mayor calidad. Praga fue uno de los principales centros de la monarquía. Cuando fue a la Universidad de Praga, comenzó a llevar un diario cuando llegó por primera vez y había estado muy feliz y contento en sus primeros días en el seminario. ¿Qué pensará de mí la gente de Prachatice? ¿Y qué pensarán de ti? Papá, ¿sabes qué? Sé lo que sé. Sé lo que dijiste en el seminario. No apoyé tu educación para que pudieras ir a discutir con tus maestros. Papá, déjame explicarte. ¿Qué quieres explicar? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Dónde quieres vivir? ¿Crees que alguien te cuidará aquí? No te preocupes, no te molestaré. ¿No me escuchas? No estoy preguntando por mí.
Estoy hablando acerca de ti. John estaba decepcionado porque había un problema grave. ¿Cómo iba a ganarse la vida? Ya no podía ser apoyado por su padre y no era socialmente aceptable para toda la familia que trabajara, por ejemplo, con su padre como un trabajador ordinario. Debido a la plétora de sacerdotes ordenados disponibles, no podía dar por sentado el hecho de que sería ordenado. Entonces decidió estudiar idiomas intensivamente en Praga y prepararse para la posibilidad de trabajar en una misión. Cuando encontró información sobre una misión estadounidense, quedó muy impresionado, y esto hizo que su decisión fuera más rápida. Aquí era posible convertirse en sacerdote antes que si se quedaba en Europa. La Sociedad Leopoldina emitió folletos ofreciendo apadrinar a jóvenes para trabajar en misiones en Estados Unidos, generando mucho interés sobre la vida religiosa en el extranjero y en el paisaje, la gente y los indios. Para Newman fue una de las pocas formas de convertirse en sacerdote y trabajar en el ámbito espiritual. Había un colega de John con quien decidió ir a la misión en los Estados Unidos. Cuando terminaron sus estudios en 1835, todavía hablaban de ir ambos juntos. Pero debido a las limitaciones financieras de la sociedad leopoldiana, solo Newman fue. Es difícil decir cómo hubiera sido si Smith hubiera ido primero y Newman segundo. Quizás se habría ido, tal vez no lo hubiera hecho, no lo sabemos. Pero es un asunto de la providencia de Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Estaba muy entristecido de que sus padres tuvieran que gastar tanto dinero y esfuerzo para que él se convirtiera en sacerdote y que nunca lo verían celebrar una misa, y nunca podría darles la bendición del sacerdocio. Su único consuelo fue que como seminarista pronunció un sermón durante una peregrinación en Crowley. Aquí tuvo la oportunidad de pronunciar su sermón en presencia de su madre y una de sus hermanas. Entonces esto fue al menos un consuelo para él. Existía la amenaza de que, a pesar de todos sus estudios, Newman solo sería catequista, que solo se le permitiría trabajar como maestro. Pero al final no terminó así porque las cosas empezaron a funcionar bastante rápido. Los sacerdotes de la diócesis organizaron un encuentro para su viaje a América. Sus padres y hermanos sabían que planeaba irse, pero no sabían qué sería entonces. No le gustó despedirse, y por eso se fue a Prachatice sin despedirse de ellos. Les escribió una carta desde České Budějovice en la que les agradecía todo lo que habían hecho por él y les pidió su bendición paternal por el viaje y por el resto de su vida. St. John Newman se tomó el tiempo para escribir cartas, su propio diario, que mantuvo tanto como estudiante en Europa como luego, cuando estuvo aquí en los Estados Unidos. St. John Newman fue muy prolífico en sus escritos. No solo escribió casi todo lo que predicó o discutió, sino que lo escribió en diferentes idiomas, por lo que Mon Journal está en francés. Comenzó a escribir durante sus estudios de teología en Praga en el otoño de 1834 y siguió haciéndolo hasta que se convirtió en redentorista en 1840. Una de las razones por las que lo escribió en francés fue que no todo el mundo podía leerlo fácilmente. Fue un juego con el secreto del diario. Los ojos que leerían el diario
Deberían ser al menos tan buenos como los ojos de Newman. Mi diario está muy cerca de mí. Todo lo que pasó está escrito ahí. Quizás algún día la gente pueda entender dónde estaba mi viñedo aquí en Estados Unidos. Algún día podrían entender lo que estaba tratando de decir. John, todo a su tiempo. No puedo evitarlo, pero en la vida actual del obispo de Filadelfia puedo ver una conexión con la vida de Jesucristo. John, estás yendo demasiado lejos. Entonces, ¿cómo explicaría su viaje de 40 días a los Estados Unidos y el hecho de que nació el Viernes Santo? Eso no es una coincidencia. No lo sé. Puedes escribir coincidencia. Durante esos 40 días, nada se acercó a la sensación que tuve a bordo del barco cuando vi la costa de América. Estaba rodeado de otros inmigrantes, pero al mismo tiempo me sentía como en casa. Sin embargo, probablemente nadie pueda entender esto. Creo que pueden. Lamento decirlo, pero ni siquiera usted lo entiende. Soy yo quien ha entendido a alguien, y no me refiero a nuestro Señor Jesús, para que tu mano no pueda volver a escribir algo más. ¿Entonces tu padre? Sí, mi padre. También fue un inmigrante en Prajatich. No importa lo lejos que vengas. Donde quiera que seas nuevo, se ponen sobre ti grandes expectativas. Lo entendí entonces. Lo entendí en Nueva York. Lo entendí en Buffalo, en Pittsburgh, en Williamsville. Y lo entiendo aquí también, en los residentes de los obispos. Donde quiera que seas nuevo, se ponen grandes expectativas sobre ti. John Newman, en su viaje desde Le Havre, en Francia, a los Estados Unidos, al puerto de Nueva York, era un grupo mixto de europeos, algunos protestantes, otros católicos, y todos viajaron juntos durante aproximadamente 6 semanas sobre mares muy agitados. La primera parte de los Estados Unidos que vio fue Staten Island, Nueva York. Era donde los inmigrantes europeos permanecían durante un periodo de aproximadamente un mes, en cuarentena, para asegurarse de que estaban libres de toda enfermedad antes de poder continuar con el resto de su viaje. Es el 28 de mayo de 1836, y después de un viaje de 40 días por el Océano Atlántico, John Newman entra en el continente americano, por fin, por el puerto de esta Bastilla, en Manhattan. Nunca imaginé que pudiera haber iglesias sin torres. Como no pude encontrar una iglesia, gasté mi último $1 por una noche en un mesón. Al día siguiente, encontré la iglesia de San Nicolás. Me tocó un grupo de niños que estaba a punto de preparar para la Sagrada Comunión. Newman, proveniente de una parte de habla alemana de Europa Central, habría llegado a Nueva York con comunidades alemanas establecidas que estaban creciendo a partir de la creciente población de inmigrantes y, ciertamente, después de mediados de la década de 1840, la inmigración alemana aumenta significativamente. La población cristiana tenía ciertas tensiones. Estados Unidos ya había sufrido algunas divisiones, creando estados enteros basados en perspectivas religiosas, tolerancia religiosa. Estos cristianos no siempre fueron amables entre sí. Y de hecho, los católicos recibieron un trato muy duro. Habría estado, ambos al mismo tiempo, en un tipo de población políglota, en crecimiento, que habría sido diferente a él. Pero también habría tenido una base familiar, de vecindario y gente,
con la que podría adaptarse a la sociedad a la que él había elegido venir. Había sido cómodo, razonablemente cómodo. Quiero decir, se está mudando a una nueva área y así sucesivamente, pero lo habría sido. Habría tenido una zona de confort desde la que tratar con la sociedad en general. ¿Sabes lo que te espera? Es tu gran día. Un día lleno de misterio. Pero no te preocupes, nuestro Señor no es misterioso. No es un fantasma ni un cuento popular. Nuestro Señor está vivo. Sigue vivo. Y entenderás este gran misterio en una semana. Y yo también, porque... no sé cómo decirlo, pero estoy en la misma situación que tú. Realmente este gran misterio también vendrá a mí. Y el mismo día, en el día de tu Sagrada Comunión, celebraré mi primera misa. San John Newman caminaba por las calles de Nueva York y buscaba una iglesia católica, y todo el tiempo se preocupaba de si el obispo lo aceptaría. Si no, le diría que se fuera, porque no tenía ninguna recomendaciones consigo. Llegaron solo unas semanas después de su llegada. Y luego sintió un gran alivio cuando conoció al provisor, y éste le aceptó muy calurosamente. El obispo, John Dubois, con la ayuda del pastor local de San Nicolás, finalmente logró que Newman participara en el proceso de ordenación que tuvo lugar aproximadamente un mes después de su llegada. Y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Nueva York en ese momento. Primero se convirtió en sacerdote de la Archidiócesis de Nueva York. El obispo de Nueva York envió a John Newman a las Cataratas del Niágara, que está en el estado superior de Nueva York, y construyó la primera pequeña iglesia allí con, creo, el primer gran punto en los Estados Unidos para John Newman. Cuando John Newman llegó a esta zona, no era una región católica. Había una iglesia metodista y la iglesia universalista era muy activa en el área. No había nada allí. Absolutamente desierto. Y solo unos pocos católicos aquí y allá. Dependía de San John Newman visitar a cada uno y reunirlos. Probablemente se metió en situaciones bastante complicadas allí, y pudo acercarse a los habitantes para entenderlos y formar parte de su cultura. Bueno, tuvo mucho éxito. Pudo establecer una pequeña escuela para la educación de los niños. Y la gente le respondió de manera muy positiva. Aunque, como todo lo demás, también hubo oposición. Cuando John Newman llegó a Williamsville, el sacerdote que conoció fue el padre Pax, quien era pastor de la iglesia de St. Louis en Buffalo, y fue el padre Pax quien ofreció a San John Newman servir en Buffalo, en la iglesia de St. Louis, o venir a Williamsville y comenzar una comunidad católica aquí. John Newman decidió venir a Williamsville. Tío, tengo tantas ideas. Empecemos a trabajar de inmediato. John, estoy fascinado por tu entusiasmo. Ojalá fuera igual con todos, especialmente con los candidatos de la comunidad de redentoristas. Tío, no te ofendas, pero no puedes oponerte a mí. Tu carácter trabajador es legendario. Oh, vamos. Estás tonteando de nuevo. No soy un héroe. He tenido miedo de muchas cosas en mi vida. Por ejemplo, nunca me he sentado en un caballo. O aquí en América, cuando uno entraba en esta tierra,
Uno no sabía cómo los nativos lo aceptarían. Y teníamos miedo de enfermedades de las que ni siquiera habíamos leído en Europa. El miedo no es cosa de débiles. Antes de que me acostumbrara a este paisaje, un herbario me ayudó. ¿Un herbario? Tenía casi todas las plantas de semillero y curativas. A lo largo de los años ayudaron a mucha gente, no solo a mis feligreses. ¿Y lo tienes aquí? No, no lo tengo, pero puedo traerlo. De acuerdo. Esperaré aquí. La primera parroquia donde John Newman trabajó en Estados Unidos fue un pequeño pueblo llamado Williamsville. Incluía 4 casas en ese momento. Sin embargo, el área total de la parroquia era de 2.300 kilómetros cuadrados y estaba habitada por aproximadamente 400 familias. Lo interesante es que John Newman prefería recorrer la zona a pie. Cuando el santo comenzó su ministerio en el norte del estado de Nueva York, también estaba en constante movimiento. La única vez que descansaba era a altas horas de la noche, cuando no podía moverse. Durante el día, caminaba a todas partes. No tenía el beneficio de una diligencia, ni siquiera de un caballo. Todo fue a pie. Ciertamente, tenía una gran resistencia física para hacer todos los viajes que hizo. Era un hombre muy bajo. Por tanto, al caminar, tenía que doblar sus pasos. Por lo general, esto es lo que lo mantuvo en forma y delgado. Sin embargo, John Newman también tenía el mundo ante él. Vino a este país, a una tierra donde la palabra de Cristo aún no se había vuelto universal. Por ello, John tenía este tremendo celo por seguir viajando, por seguir caminando, en todas partes y en cualquier lugar que pudiera, solo para difundir el mensaje de Jesús. Donde quiera que apoyaba la cabeza, se dormía en un instante. Señor, tanto el hijo pródigo como su hermano obtuvieron sus respuestas. Por favor, respóndeme también. ¿Cuántos días, meses y años que no he tenido noticias de mi madre? ¿Cuánto extraño a mi padre? Señor, escucha a tu siervo y acuérdate de mí. ¿Los has llamado a ti? Por favor, respóndeme, Señor. El hermano menor, Václav, vino en 1840 a América para ver a John. El hermano de John fue una conexión con el hogar y un alivio espiritual para John también. También se convirtió en redentorista, pero no en sacerdote. Vivió en algunas comunidades de Estados Unidos y murió en 1896 en Nueva Orleans. El padre Newman conoció a los redentoristas en la forma del padre Pross muy temprano durante su estadía en los Estados Unidos.
Prost también tenía una especie de espíritu misionero. Le encantaba viajar, le encantaba estar con la gente. El padre Prost había intentado reclutarlo de inmediato, pero pasó algún tiempo antes de que las semillas de esa vocación florecieran realmente. Cuando St. John Newman desarrolló su vocación para convertirse en redentorista, fue Prost quien lo guió hacia la congregación. Newman enfermó. Estaba luchando con su salud, estaba cansado, se estaba desgastando. A pesar de que su hermano menor había venido y estaba comenzando a trabajar con él y ayudarlo en la casa y con su ministerio, todavía veía los beneficios de ser parte de la comunidad y tener el apoyo físico, material y espiritual que una comunidad podía brindar. Entonces recordó la invitación del padre Prost y la escribió, pidiendo unirse a los redentoristas. Cuando nos enteramos, nos llenó de alegría darle la bienvenida. En octubre de 1840, en Pittsburgh, John Newman inició su noviciado en la comunidad de redentoristas. Un mes después, su hermano Václav vino a visitarlo. Aquí, en la esquina de la 14 con Liberty Avenue, solía estar la iglesia de Santa Filomena. Ambos trabajaron aquí. Santa Filomena era la fundación redentorista más antigua de los Estados Unidos. Newman está, de hecho, encargado no solo de ser párroco de esta parroquia, sino también misionero en el área del contorno. John Newman influyó en cada uno de ellos al decir lo importante que era su fe. Ya sabes, estas personas que tenían muy poca educación miraban a un hombre que estaba dispuesto a decirles: «Ustedes son tan importantes dentro de la iglesia como cualquier otra». Esta fue un área evangelizada por los redentoristas y especialmente por un pastor muy trabajador de Santa Filomena, St. John Newman. Y aquí, en Baltimore, John Newman pasó los últimos días de su noviciado. En enero de 1842, en la iglesia de St. James, se convirtió en el primer redentorista en tomar votos perpetuos en el continente americano. No lo pasó muy bien, pero el provincial le dijo que que lo llamarían y que vendría a Baltimore para pasar su año de noviciado en St. James. St. James fue una de las primeras parroquias redentoristas en los Estados Unidos. Sigue en pie, aunque ya no es una parroquia redentorista. Siempre lo llamaban para ayudar en algún lugar donde la gente celebraba misa. Su iglesia era una casa de misión para el provincialato que estaba en San Alphonsus, en Baltimore. Y esto lo convirtió en un estilo de vida bastante complicado, porque las iglesias están a unas 2 millas de distancia. Entonces los padres de San Alphonsus viajarían a St. James de ida y vuelta, de ida y vuelta. Cuando St. John Newman fue asignado a St. James, caminaba al menos 4 millas por día. Estaba interesado en la obra de Alfonso de Ligorio y en los redentoristas, muy atrás de sus estudios teológicos aquí en Budějovice. Entonces, ni siquiera pensó en convertirse él mismo en un redentorista. Pero como era joven, se ocupaba de los pensamientos de la espiritualidad de los redentoristas. Antes de que Newman se convirtiera en viceprudencial de la provincia de Baltimore, se estableció en Filadelfia, en San Pedro el Apóstol. Allí era un simple párroco. No estuvo allí por mucho tiempo, pero nuestros registros sacramentales registran que hizo bautizos y bodas y realizó todos los deberes de un cura en esa comunidad. Mientras era superior de la misión americana de los redentoristas, una de las cosas que hizo por nosotros fue ayudarnos a establecer más de nuestra vida religiosa. Éramos una comunidad mayoritariamente de sacerdotes y había tanta necesidad de sacerdotes de habla alemana que recibíamos invitaciones para ir a trabajar en parroquias de todo el lugar y nuestros hombres eran muy entusiastas y asumían mucho trabajo. Una de las cosas que hizo St. John Newman por nosotros fue animarnos a vivir nuestra vida religiosa.
Trató de no tomar más parroquias durante unos años para que pudiéramos solidificar nuestra identidad como comunidad religiosa, para que pudiéramos tener nuestras oraciones regulares y nuestro orden regular de vida juntos. El arzobispo de Baltimore murió el 22 de abril de 1851 y el Santo Padre llamó al obispo de Filadelfia en su lugar. Los otros obispos de Filadelfia me sugirieron, entonces, sin que yo supiera nada al respecto. Cuando me enteré, era demasiado tarde para cambiar nada. El Santo Padre había firmado los documentos y los había enviado al arzobispo. Entonces debes haberte sentido complacido. Cuando el arzobispo vino a nuestro monasterio, yo no estaba en casa. Dejó su cruz episcopal y dejó su anillo allí mismo sobre la mesa para mí. Cuando regresé, los vi. Todo estaba claro. Estos son los papeles de St. John Newman. Incluyen información de su vida, su ministerio como redentorista y como obispo. Y esta es parte de su biblioteca personal, incluida la pontificia que utilizó como obispo. Este fue un regalo del arzobispo Francis Kendrick, junto con la cruz episcopal que lució como obispo y también su anillo episcopal. Kendrick dio la información para ser consagrado obispo en esta iglesia, porque todos sabemos que cuando eres consagrado obispo generalmente es en la catedral. Incluso su hermano, Václav, que era redentorista en Detroit en ese momento, no pudo estar presente en la consagración. Tuvo lugar el 28 de marzo de 1852, aquí en la iglesia de St. Alphonse, en Baltimore. Estuvieron presentes algunos obispos, junto con un gran número de personas que llenaron cada rincón de este espacio. El obispo Newman fue consagrado obispo el Domingo de Pasión, Domingo de Ramos. Entonces, en este día de la Pasión, tomó como lema, como obispo, Pasión de Cristo, fortaléceme. Piedad a Jesús, especialmente a Jesús, el crucificado, su sacrificio. La perspectiva de Viernes Santo jugó un papel importante aquí. Sabía que iba a ser un desafío. Sabía que no todos tenían idea de quién sería el obispo perfecto para Filadelfia. Sabía que era un inmigrante en una tierra que estaba muy orgullosa de ella, especialmente una ciudad muy orgullosa de su herencia americana en la que había habido violencia anticatólica, y sabía que iba a ser difícil para él ser obispo en Filadelfia y hacerlo de manera eficaz. Entonces lo tomó como este lema, Pasión de Cristo, fortaléceme, y oró para que Cristo lo fortaleciera por el sufrimiento que sufriría en su propio tiempo como obispo. Como obispo, se le asignó el cuidado de la iglesia local. Pero, por supuesto, también es parte de la Iglesia Universal Mundial. Y así, cuando el Papa Pío decidió declarar el dogma de la Inmaculada Concepción, todos los obispos del mundo, si pudieran, podrían venir y celebrar esta trascendental ocasión. Por eso St. John Newman quería ser parte de esto. El Papa entregó a cada obispo allí reunido una pequeña medalla de la Inmaculada Concepción. En su viaje de regreso desde Roma, el obispo Newman se detuvo en su tierra natal en Bohemia. ¿Su Excelencia? Amigo, ¿cómo puedo ayudarte? El príncipe Schwarzenberg le envió un trineo para que no tenga que sufrir el clima. Está listo afuera. Oh, ¿qué han hecho estas buenas personas? Que Dios los perdone por llevarme a la tentación de la vanidad. No vino en secreto porque el mensaje de que venía llegó mucho antes que él.
Pero le hubiera gustado venir en secreto porque no le gustaba decir adiós y no le gustaba una gran bienvenida. Simplemente no le gustaba que le prestaran mucha atención. Por otro lado, no creo que el propio Newman fuera tan ingenuo como para pensar que la visita de un obispo podría hacerse en secreto de alguna manera. Entonces, lo que piensa sobre el evento es en realidad solo la mitad de lo posible. Fue en el Día de la Marmota, el 2 de febrero de 1855, en un trineo que le proporcionó el príncipe Schwarzenberg. Lo esperaron en Etolicha y no lo dejaron entrar. Tuvo que bajarse del trineo, rezar con la gente y luego lo recibieron en la rectoría donde durmió. Y el 3 de febrero le dejaron entrar en Budovice. Y allí, claro, también ellos sabían que venía y por eso lo esperaron con una banda de música en el puerto y lo recibieron gloriosamente. Allí se encontró con su familia por primera vez en 19 años después de haber inmigrado por primera vez a los Estados Unidos. La familia estaba abrumada por la alegría de verlo. Y Newman disfrutó mucho de estar entre ellos. No solo le dio la oportunidad de volver a conectarse con su familia, también le permitió presentar sus respetos a sus padres. Bienvenido, Excelencia. Para ti, todavía soy tu hijo, papá. Durante el tiempo que él estuvo en los Estados Unidos, su madre murió. Y entonces este fue un momento trágico. No pudo volver a casa para el funeral, por lo que esto le proporcionó una pequeña clausura para él. Entonces, ¿qué significan estas señales? Significa que al menos 4 familias católicas viven en la zona. ¿Y entonces? Entonces necesitan tener su sacerdote. ¿Y una iglesia? Y una iglesia. ¿Cuántas iglesias ha construido en su diócesis? Algunas. Ojalá hubieran sido más. Pero no puedo, como hombre de paño, estar presente mientras se construyen. Entonces, ¿no lleva sus propias estadísticas? ¿Y para qué? Este mapa es lo importante. En él puedes ver almas que buscan a su Salvador. Un rebaño que busca a su pastor. Es culpa de mi oficina, o peor aún, es culpa mía, que todavía no lo tengan. Pero no creo que haya hecho nada por ellos. Es el traductor de las nuevas normas litúrgicas para toda la provincia americana y coadjutor. Déjeme ver el catecismo que fue creado por usted. Y estas son cosas asombrosas, tío. Basta. Es como si adoraras al granjero que siembra el campo. Donde no hay nada, el trabajo es fácil. Pero te olvidas de decir que no hay nadie para trabajar en el campo. Tendrás que quedarte dormido como lo hiciste ayer. Pero no puedes rechazar una verdad. Es el primer redentorista del nuevo continente en hacer votos perpetuos. Para decirlo en un lenguaje contemporáneo, Newman siempre había sido un fantástico recaudador de fondos. Siempre pudo reunir la financiación necesaria para ejecutar estos planes, y él mismo fue un ejemplo de cómo buscar la financiación. A St. John Newman a menudo se le pedía que hiciera cosas que no siempre estaban en consonancia con la dignidad de un obispo. Entre estos se encontraban los tratos comerciales para comprar propiedades en las que construir iglesias, rectorías, escuelas y todas las instituciones necesarias para hacer una iglesia. Se preocupó mucho por la vida religiosa una vez que se hizo religioso, y fue muy bueno para nosotros como redentoristas y también para dar la bienvenida y ayudar a formar y establecer otras comunidades religiosas en los Estados Unidos. Desde aquí, Williamsville, John Newman viajó por el oeste de Nueva York y fundó otras iglesias y escuelas. De hecho, es uno de los que creó la base del sistema educativo estadounidense.
Una de las grandes contribuciones que St. John Newman hizo a la educación de los jóvenes en los Estados Unidos fue la elaboración de un librito llamado El Pequeño Catecismo. Para él, una de las mejores formas de hacerlo era mediante devociones personales y comunitarias. Es una devoción a Jesús en la Eucaristía, con toda la comunidad parroquial, y es un momento de pasar tiempo con Jesús en la Eucaristía. Aquí, a la sombra de los rascacielos de Filadelfia, se encuentra la Catedral de los Santos, Pedro y Pablo. John Newman tuvo una influencia significativa en su construcción, pero cuando se consagró ya no estaba vivo. Te daría el cielo si pudiera, pero me temo que no podré hacer lo que me pides, incluso hoy. No sería prudente. Estás enfermo. Tus feligreses seguramente lo entenderán. No lo sé. Y tampoco sé si lo sabes. Mira. Si mi cuerpo puede hacer esto, también podrá celebrar la alegría del nacimiento de nuestro Salvador junto con la gente de Filadelfia. James. Creo que todos tienen medido su tiempo en esta tierra. Y parece que yo no tengo mucho. Eso es lo que me hace celebrar. Celebrar contigo la alegría de Belén. ¿Y qué hay de ti? ¿Aceptarás mi invitación? No prestó atención a su cansancio y no advirtió que había una amenaza de colapso físico. Murió trabajando. Working. La vida de John Newman termina el 5 de enero de 1860, aquí en Filadelfia. Sus reliquias fueron enterradas en la iglesia de San Pedro, gradualmente en 3 lugares. El primer lugar fue esta cripta. El segundo, aquí bajo el santuario, donde el Papa Juan Pablo II los honró en 1979. Hoy, las reliquias de John Newman están colocadas bajo este altar. John Newman vivió durante 49 años, 25 en la República Checa y 24 en América. Si tuvo éxito en algo en Estados Unidos, si hizo algo bueno allí, es gracias a la buena base que ganó aquí. El hecho de que St. John Newman sea considerado santo por la Iglesia Universal es una cosa, pero la gente comenzaría a venir regularmente a la tumba. 1, 2, 3 veces al día, todos los días, semana tras semana, año tras año. De modo que, incluso hoy, más de 150 años después de su muerte, todavía hay personas que vienen a la tumba de St. John Newman para curación, para consuelo, por alguna atención conocida solo por ellos. Y se lo traen a St. John Newman, conocido como el Santo de los Milagros.